Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor, a nuestro Salvador? Qué bendición el poder estar acá. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor porque Él vive, Él reina y para siempre son sus misericordias. ¿Cuántos han recibido misericordias en este día? Levante su mano ahí en tu asiento. Bien, amén. Qué bendición estar acá. Mi nombre es Cristian Gómez. Y quiero darte la más cordial bienvenida si estás en alguno de nuestros campus aquí en Miami o nos estás viendo por primera vez en el internet. Estamos viendo una serie maravillosa que el Señor nos ha hablado mucho a través de la historia de un hombre que Él llamó a ser rey. Y es la historia del primer rey de Israel, el rey Saúl. Ascenso y caída. Hemos estado hablando de cómo el Señor ascendió a Saúl como el rey. Pero hace 2 semanas, la semana pasada, empezamos a ver la caída de Saúl como rey. Cuando él ofreció un sacrificio que Dios no le pidió hacer. Era un trabajo que solamente le competía al profeta, pero él se atribuyó eso, guiado por la presión que había en el medio ambiente, hizo algo que Dios no le solicitó hacer. Pero hoy vamos a ver otro episodio en la vida de Saúl que hace inminente su caída. Y fue un momento donde él obedeció parcialmente una instrucción que Dios le dio. Y esto trajo consecuencias a su vida. Así que he titulado a este mensaje El peligro de la obediencia parcial. Muchas veces nos preocupamos mucho por obedecer o desobedecer a Dios. Pero ¿qué tal si te dijera que obedecer parcialmente a Dios trae grandes consecuencias? Y para ver esto, vamos a ubicarnos en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Acompáñame a leer este pasaje. Dice la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. ¿Estará qué? Atento a las palabras del Señor. Y dice el versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Amén. Dios está dando una instrucción muy específica a Saúl. Y vamos a ver qué hizo él. Puedes tomar tu asiento. Y quiero iniciar compartiendo con ustedes lo siguiente. Todos en algún momento hemos escuchado la historia del Titanic. Ya sea porque hemos visto la película o de pronto has escuchado la historia.
de alguna u otra forma, hace poco un submarino tuvo un accidente cuando bajaba al fondo del mar para ver el Titanic hundido. Así que hemos escuchado la historia de este barco que se hundió en 1912 y el Titanic fue presentado como el barco insumergible, una obra maestra de ingeniería de aquel entonces. Tenía lo último de lujo, tenía lo último en velocidad y tecnología, todo diseñado para que fuera un gran barco. Ahora, todos sabemos la historia y lo que sucedió porque la hemos conocido de una u otra forma, pero hoy quiero enfocarme en algo y es en los botes salvavidas. Quiero enfocarme en los botes salvavidas porque esta fotografía incluso que ves en pantalla en este momento es una fotografía que nos muestra los botes salvavidas que lograron salvar y llevaron a Nueva York después de la tragedia. Y de hecho esta historia de los botes, saben, nos puede traer una gran reflexión para nosotros hoy, porque no sé si alguna vez te has preguntado cuántos botes salvavidas tenía este gran barco insumergible. ¿Cuántos botes salvavidas tenía el Titanic? Escucha esto, solamente 20 botes salvavidas. Esos 20 botes salvavidas eran suficientes para salvar a 1,178 personas del barco. Pero el barco llevaba 2,224 personas a bordo. Más de 1,000 personas no tenían espacio garantizado desde el principio para una tragedia. Esto fue una tragedia anunciada, como la crónica de una muerte anunciada. Pero quiero darte un detalle interesante, y es que el diseñador del barco, el que diseñó este barco, su nombre es Alexander Kastler, sugirió 64 botes salvavidas que tenían que ir en el Titanic. Pero la compañía dueña del barco solamente redujo de 64 botes a tan solo 20 botes salvavidas. ¿Y cuál fue la razón que dieron para que esto pasara? La razón que dieron fue que estéticamente no agradaban, sí, así como lo escuchan. Estéticamente no se veían bien. Los botes salvavidas ocupaban espacio en la cubierta de paseo de primera clase y esto hacía de que arruinara la vista al océano. Así que por un asunto estético se redujo la cantidad que el ingeniero, que el que hizo el diseñador del barco, dijo que debían de haber 64. Ellos dijeron, vamos a llevar 20. De por sí este barco es insumergible. Con 20 es suficiente. Algunos testimonios mencionan que se pensaba que era innecesario debido a que la creencia que había es que este barco nunca se iba a hundir. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron las siguientes. Muchos botes salieron solamente con la mitad de su capacidad. Solamente uno tenía, escuche esto, solamente a 12 personas a bordo, cuando cabían 65 personas. Si se hubieran instalado los 64 botes salvavidas propuestos originalmente, todas las personas a bordo habrían tenido un lugar, pero escucha esto, el placer momentáneo le ganó a la
obediencia y a la instrucción de quien había diseñado el barco. El resultado fue que 1,500 personas murieron. El Titanic se convirtió en símbolo eterno de orgullo, de obediencia parcial, de ignorar los límites y de pagar un precio terrible por ello. El que diseñó el barco solicitó 64 botes. De esos 64 solo pusieron 20 por un asunto meramente estético, placer y orgullo, de pensar de que ese barco nunca se hundiría y que esos botes nunca se ocuparían. Esto es un buen ejemplo de cómo obedecer parcialmente una instrucción nos puede salir muy caro. Porque de hecho ellos cumplieron, habían botes salvavidas, pero no los que el diseñador solicitó. Tal vez estas personas dijeron, con 20 estamos bien. Y escucha, no seguir a cabalidad las instrucciones y la guía que se nos da es muy peligroso. Es muy peligroso. Ahora, nuestro Señor ha creado un conjunto de instrucciones y pautas para nuestra vida en su palabra. Y el error que mucha gente comete es el mismo que aquella compañía dueña del Titanic cometió. Solo siguen una parte de las instrucciones según su conveniencia. Y obedecemos parcialmente a Dios en nuestra vida. Y luego cuando Dios nos advierte acerca de seguir parcialmente sus instrucciones, minimizamos las advertencias y los peligros del cual el Señor quiere protegernos. Y entonces cuando nuestra vida se está hundiendo en un mar de problemas, nos damos cuenta del error que fue obedecer parcialmente y no completamente al Señor en nuestras vidas. De hecho, tengo una idea principal para ustedes hoy y esta es: obedecer parcialmente a Dios traerá consecuencias a mi vida. Obedecer parcialmente a Dios traerá consecuencias a tu vida. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué necesito saber cuando somos tentados a obedecer parcialmente a Dios y no completamente? Lo vamos a descubrir aquí en 1 Samuel capítulo 15, acerca de la caída del rey Saúl. Y tengo 4 puntos para compartir con ustedes. Vamos a iniciar con el punto número 1. Si estás tomando nota, por favor, escribe. Dios da mandamientos e instrucciones de acuerdo con su plan y su sabiduría perfecta. Dios da mandamientos e instrucciones de acuerdo con su plan y su sabiduría perfecta. Mira lo que dice en los versículos 1 y 3 nuevamente del capítulo 15 de 1 de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, ¿qué dice? Está atento a las palabras del Señor. Está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Veamos un poco el contexto de esto que está sucediendo acá, porque la semana pasada aprendimos del gran pecado de Saúl ante Dios cuando desobedeció, cuando estaba precisamente bajo presión
Él hizo un sacrificio al Señor cuando no debía hacerlo, pues era una responsabilidad exclusiva del profeta hacer ese sacrificio. Ese fue el primer gran pecado de Saúl, hacer algo que Dios no le pidió hacer, atribuirse algo que Dios no le dijo que hiciera, guiado por la presión que tuvo en el momento. Pero hoy vamos a ver el segundo gran error que cometió Saúl en su reinado. En este caso en particular, Dios estaba ordenando a Saúl que atacara a los amalecitas, porque estaba trayendo un juicio sobre ellos por lo que habían hecho a Israel durante su camino a la tierra prometida. Esto pasó justo después de que Israel salió de Egipto. Cuando estaba en su momento más vulnerable, los amalecitas llegaron y atacaron a Israel. En Éxodo leemos cuando Dios le dijo a Moisés: envía a Israel a pelear y párate en el precipicio levantando tus manos. Y mientras tengas tus manos levantadas en lo alto, Israel derrotaría a Amalec, a los amalecitas que habían atacado a los israelitas en su momento más vulnerable. Y escucha lo que sucede en Éxodo capítulo 17, en los versículos 13, 14 y también en el 16. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, aquí viene el juicio: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dijo el Señor, versículo 16, el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Después de esto, una vez que llegaron a la tierra prometida, o sea, vemos que Dios, a partir de aquel ataque que habían hecho los amalecitas, los israelitas, en su momento más vulnerable, Dios hizo un juicio contra esta nación y Él declaró que los iba a desaparecer. Pero después de esto, cuando llegaron a la tierra prometida, 40 años después de aquel suceso, escucha lo que Dios le vuelve a decir a Moisés en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. Escuche: acuérdate de lo que te hizo Amalec. Acuérdate. En el camino cuando saliste de Egipto, como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor, ese por tanto es el juicio, dice: cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. Y mira cómo cierra: no lo olvides. No lo olvides. Así que 40 años después, el Señor no olvidó su promesa de exterminar a los amalecitas, porque sin temor a Dios atacaron a su pueblo en su momento más vulnerable. Y entonces Dios le dio una instrucción muy específica a Saúl para que hiciera lo que él estaba ordenando que hiciera ahora como rey de Israel. Es que a pesar de que Saúl, mire, él desconociera la historia, Dios le estaba dando una instrucción de atacar
a esta nación, a los amalecitas, y desaparecerlos. Y a pesar de que Saúl puede no haber conocido toda la historia, Dios sabía lo que era mejor. Dios sí sabía la historia. Escucha, Dios recuerda muchas cosas que tú tal vez ya olvidaste. Dios sabe muchas cosas que tú no sabes. Dios ve muchas cosas que tú no ves. Y de la misma manera en nuestro caminar con el Señor, Él nos va a dar instrucciones muy específicas en cuanto a cómo vivir nuestra vida, en cómo debemos manejar nuestro matrimonio, en cómo debemos manejar nuestras relaciones, en cómo debemos manejar nuestras finanzas, en cómo debemos manejar a nuestros hijos. El Señor en su palabra nos da instrucciones y mandamientos a seguir. Y esto es lo que necesitas recordar. Tú no sabes todo lo que el Señor sí sabe. Pero esos mandamientos e instrucciones de Dios siempre son perfectos, porque están alineados a su voluntad, a su soberanía, a lo que Él conoce y nosotros desconocemos. Dios nos ha dado sus mandamientos e instrucciones para nuestro propio bien, para tu propio bien. Pero cuando obedecemos parcialmente a Dios, quiero que mires por qué esto es algo crítico en nuestra vida. Y escribe esto como punto número 2. La obediencia parcial es rebelión contra Dios. ¿Sí? ¿Saben? Dios nos da mandamientos e instrucciones de acuerdo a su plan y su sabiduría perfecta. Pero cuando nosotros obedecemos parcialmente a Dios, eso es rebelión contra Dios. Escucha lo que dice primero de Samuel 15, 4 al 5 y el versículo 7. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim. 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Dice el versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta este punto parece que Saúl obedeció completamente al Señor, la instrucción que Dios le dio. Pero luego escuche lo que sucede en los versículos 8 y 9 del capítulo 15. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero, dice el 9, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Así que Saúl atacó a Amalec como Dios le había ordenado. El problema es que no obedeció completamente la instrucción de Dios. Porque Dios le dijo que destruyera todo. Y sin embargo vemos que Saúl deja vivo al rey y también lleva consigo a lo más gordo del ganado de los amalecitas. Luego escucha lo que sucede a continuación en el versículo 10 y 13. 10 al 13. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, el profeta. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro a Saúl. Y se le dio aviso a Samuel
Saúl se ha ido a Carmel, donde ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, cuando lo vio, bendito sea del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Así que en la mente de Saúl, él había obedecido completamente porque obedeció la mayoría de los mandamientos e instrucciones que Dios le había dado. Pero escuche lo que pasa después, en los versículos 14 y 15. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Prestemos atención a lo que pasó. En la mente de Saúl, él había obedecido completamente al Señor, pero solo había obedecido parcialmente lo que Dios le había solicitado. Y a los ojos de Dios, esto seguía siendo una rebelión total contra él. Por eso Samuel le dijo a Saúl en los versículos 22 y 23, mira lo que le dijo. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende. El obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Entiende. El obedecer es mejor. El prestar atención es mejor. Esto nos pasa a nosotros también. Porque muchas veces cuando nos metemos en problemas es porque estamos obedeciendo parcialmente a Dios. Tal vez tú digas, no estoy desobedeciendo del todo sus mandamientos. Pero estás obedeciendo parcialmente, o sea, solo lo que te gusta, lo que te agrada o lo que te conviene. Experimentamos consecuencias a raíz de esta desobediencia parcial. Esto pasa porque no estamos obedeciendo completamente a Dios, sino que obedecemos parcialmente a Dios en nuestra soltería. Sufrimos porque estamos obedeciendo parcialmente a Dios en nuestro matrimonio. Porque estamos obedeciendo parcialmente a Dios en nuestra vida familiar. Porque de pronto estás obedeciendo parcialmente a Dios en tu vida financiera. Porque estás obedeciendo parcialmente a Dios en tu trabajo, en tus negocios, en tus relaciones. Y no estás obedeciendo completamente a Dios en lo que su palabra dice, en lo que sus mandamientos dicen, en lo que sus estatutos nos dicen. Pensamos que estamos obedeciendo a Dios, pero en realidad no lo estamos haciendo. La obediencia parcial es rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué llevaría a Saúl a obedecer parcialmente a Dios? Escribe esto como letra A. Obedecemos parcialmente debido al orgullo y la búsqueda del placer.
Obedecemos parcialmente debido a nuestro orgullo y búsqueda del placer. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 8 al 9, nos comienza a revelar las razones de esta obediencia parcial de Saúl. Mira lo que dice 8 y 9. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, cuando Dios le había dicho que tenía que exterminarlos a todos. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir por completo. Recuerda esto porque nos va a ayudar en el cierre de este mensaje. No lo quisieron destruir por completo. Aquí nos debe surgir una pregunta. ¿Por qué Saúl perdona al rey Agag? Bueno, en aquellos días un rey conquistador hacía desfilar a un rey derrotado para disfrutar, para deleitarse, para jactarse de su victoria. Así que lo más probable es que Saúl no quiso renunciar al placer de poder pasear por ahí frente a todos, alardeando su victoria. Y con respecto a las ovejas y los bueyes, para que la gente viera todo el ganado grande y todo el gran botín de guerra, y se deleitaran con lo mejor de todo lo que habían conseguido. Así que Saúl se complacía más en hacer alarde de un rey derrotado que en obedecer a Dios. Y entonces el pueblo se complacía más en dejarse lo mejor del ganado que obedecer a Dios. Esta es nuestra realidad muchas veces, que obedecemos parcialmente a Dios porque estamos buscando el placer y el disfrute de ciertas cosas antes que obedecer a Dios. Y también vemos otra razón, y escribe esto como letra B. Obedecemos parcialmente debido al miedo. Entonces, lo primero es que obedecemos parcialmente debido al orgullo y la búsqueda del placer. Y lo segundo es que obedecemos parcialmente debido al miedo. Mira lo que Saúl le diría a Samuel después, en el capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Y aquí está el por qué. ¿Porque qué? Porque temí, exacto, temí al pueblo y escuché su voz. Wow. Así que cuando Saúl estaba en el campo de batalla y toda la gente empezó a clamar por llevarse las mejores cosas a casa, hubo un momento crítico para Saúl y tenía dos opciones: temer a la desaprobación de la gente o temer a la desaprobación de Dios. Y lo que vemos aquí es que él temía a la desaprobación de la gente más que la desaprobación de Dios. Y este es un gran pecado ante los ojos de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Saben, a todas las edades todos luchamos con orgullo, con el placer y con el miedo.
Pero en nuestros años de juventud, cuando somos adolescentes o jóvenes adultos, saben, desobedecer a Dios por el temor del hombre es más común entre nosotros. Vemos mucho de eso en los adolescentes, vemos mucho a jóvenes luchando con este tema, porque lo que más nos preocupa a esa edad es la percepción que tienen nuestros compañeros de clase y nuestros amigos. Así que nos vemos muy influenciados por el qué dirán, por la opinión de otros, y así entonces actuamos, porque tememos a lo que la gente diga. Pero cuando somos mayores, tendemos a pensar menos en lo que la gente diga, como que nos importa menos el qué dirán. No me importa lo que la gente diga. Pero saben, nos comienza a importar más el placer y el orgullo. Ahora, algunos de nosotros que no hemos madurado, tal vez a lo largo del tiempo o de los años, todavía nos preocupamos un poco de la percepción que otras personas tengan de nosotros. Es por eso que nos endeudamos tratando de demostrar una vida, tratamos de vivir una vida o un cierto tipo de vida que no es precisamente la que debemos vivir o podemos vivir. Así que comenzamos a desobedecer a Dios en nuestras finanzas. Comenzamos a desobedecer a Dios por el orgullo. Comenzamos a desobedecer a Dios por el placer. Comenzamos a obedecer parcialmente a Dios en nuestra vida por el qué dirán. Cuando no obedecemos a Dios completamente y nos dejamos influenciar por el orgullo, el placer y el miedo al qué dirán, esto es lo que sucede enseguida. Escribe como punto número 3. La obediencia parcial trae consecuencias. Hay dos consecuencias que enfrentamos, o que enfrentó Saúl específicamente. Escribe esto como letra A: consecuencias inmediatas. Hay consecuencias inmediatas cuando obedecemos parcialmente a Dios. Escuche lo que pasa a continuación en los versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mayor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí estamos en presencia de la caída del primer rey de Israel. Aquí vemos que la consecuencia inmediata para Saúl fue ser rechazado como rey. Pero lo que no es evidente en este texto son las otras consecuencias que vienen después. Vamos a vivir consecuencias inmediatas de obedecer parcialmente a Dios, pero también escribe eso como letra B: consecuencias a largo plazo. A medida que seguimos leyendo la escritura y la historia, contrario a la afirmación de Saúl de haber destruido a los amalecitas, según muestra la historia bíblica, todavía quedaron algunas personas, algunos amalecitas con vida. Y más tarde los amalecitas atacaron al rey David y robaron a su familia, sus posesiones. Los amalecitas serían una amenaza constante para Israel. Dios lo sabía y por eso había solicitado que ellos debían desaparecer. Muchos años después, en el libro de Esther, había un hombre llamado Amán, llamado el Agageo. Lo que significa que él era un amalecita y un descendiente directo de Agag, el rey que Saúl perdonó y lo llevó como trofeo.
Escucha esto, Amán fue el que intentó todo el genocidio para los judíos en el imperio persa. Wow. Una consecuencia a largo plazo por obedecer a Dios parcialmente. Así que piensen esto. La desobediencia de Saúl tuvo efectos persistentes más de 500 años después para el pueblo de Israel. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Porque cuando no obedecemos completamente al Señor, las consecuencias a menudo van a durar más de lo que nosotros quisiéramos. No te imaginas cuántas veces tenemos que aconsejar a personas que vienen con traumas a causa de obediencias parciales que tuvieron sus padres y sus abuelos. Personas que están viviendo consecuencias en su vida acerca de lo que sus padres, sus abuelos, sus antepasados no hicieron bien. Recuerda nuestra idea principal para hoy. Obedecer parcialmente a Dios traerá consecuencias a mi vida. Dios sabe cosas que tú no sabes. Dios ha escuchado conversaciones que tú no has escuchado. Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, sabe de cosas que tú no sabes. Y Él te da mandamientos e instrucciones en la palabra de Dios para protegerte, para cuidarte, para que su plan soberano se cumpla en su vida. Escribe esto como punto número 4. La obediencia plena es lo único que puede alinearnos a la voluntad de Dios. La obediencia plena es lo único que puede alinearnos a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en los versículos 32 al 35 de esta historia. Entonces Samuel dijo, escucha lo que pasa. Tráigame a Agag, rey de los amonitas. Y Agag vino a él alegremente, como si nada hubiese pasado. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, mira lo que dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. O sea, Samuel hizo lo que Saúl no hizo. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel entendió que para estar en la posición correcta delante de Dios, la obediencia completa necesita ser ejecutada y seguida plenamente. ¿Quieres estar en la posición correcta delante de Dios? ¿Quieres evitarte las consecuencias de obedecer parcialmente a Dios en tu vida? ¿Sabes? Tienes que obedecer plenamente a Dios. Lo que Dios le había ordenado hacer era terminar la línea de Amalek como Dios lo había solicitado. ¿Saben? Esto significa también que en nuestra vida es posible que tengamos que hacer algunas cosas difíciles. Samuel no jugó con Dios, no jugó con sus mandamientos, no jugó con su palabra. Y él dice que despedazó a Agag delante del Señor.
al rey que Saúl había protegido para usarlo como trofeo, llevado por el orgullo y el placer. Samuel lo despedazó. Es posible que tengas que hacer algunas cosas difíciles en tu vida con tal de obedecer a Dios. Algunas cosas en nuestra vida, en cierto sentido, quizá debemos de cortar a pedazos y destruirlas por completo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que debes cortar en tu vida? ¿Qué es lo que no has obedecido a Dios plenamente y has obedecido a Dios parcialmente? Tal vez tienes que despedazar, destruir, cortar en tu vida a pedazos una relación que sabes que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. ¿Será que tienes que cortar y despedazar una carrera o algo que te está alejando de Dios y va en contra de los principios de Dios en tu vida? ¿Será algún grupo de amigos que tienes que cortar, que tienes que eliminar de tu vida por completo? Porque esto va en contra de los principios y valores del reino de Dios en tu vida. ¿Será un estilo de vida que tienes que cortar y eliminar por completo? Porque va en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos. Recuerda nuestra idea principal de hoy. Obedecer parcialmente a Dios traerá consecuencias a mi vida. Si estás aquí hoy y has escuchado este mensaje, el Señor te está diciendo, como le dijo al rey Saúl: escucha atentamente mi instrucción. Le costó la vida a miles de personas en el naufragio del Titanic, porque alguien no obedeció las instrucciones del que diseñó un barco. Él dijo, con 20 está bien, cuando habían pedido 64 botes de salvavidas. No solamente sufrirá las consecuencias inmediatas de obedecer parcialmente a Dios en tu vida. Si no escucha esto, tu familia podría sufrir consecuencias a largo plazo, porque tú no estás cortando y eliminando de tu vida lo que Dios te está diciendo que debe de ser eliminado y cortado a pedazos hoy mismo. Como cristianos debemos de tomar decisiones valientes. Como hombre debes de tomar decisiones valientes y cortar relaciones que saben de que van en contra de la voluntad de Dios. Como mujer de Dios tienes que tomar decisiones valientes y cortar con cosas que saben que van en contra de la voluntad, de los principios del mandamiento del Señor. Ahora mismo trae eso delante de Dios, y así como lo hizo Samuel, despedazó a Agag delante del Señor, tú despedaza eso hoy mismo en tu vida delante del Señor. Y haz conmigo esta oración. Padre, en este momento traemos delante de ti nuestra obediencia parcial. Aquellas cosas, Señor mi Dios, que hemos guardado y conservado con tal de vivir el placer, o con tal, Señor mi Dios, de elevar o mantener nuestro orgullo. Aquellas cosas que hemos mantenido por miedo, por temor al que dirán. Hoy, Señor, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos nuestra obediencia parcial. Las traemos delante de ti. Y en el nombre de Jesús, cortamos con estas cosas hoy mismo en nuestra vida. Señor, ayúdame a eliminar esos contactos, a cortar de raíz, Señor mi Dios,
Padre, esas páginas que deshonran, Señor, Padre, mi obediencia delante de ti. Ayúdame, Señor, a cortar esas relaciones en el nombre de Jesús y a obedecerte plenamente en mi vida para alinearme a tu voluntad, que es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.